Bien, esto es a consecuencia de pol- políticas ambientales no planificadas, es decir, una ausencia de un Estado sin conocer o sin determinar de alguna manera las personas que están al frente de las políticas ambientales. Y esto no es contemporáneo, es decir, no es del actual gobierno del gobierno anterior, sino que son políticas ambientales que datan de la década del 60. Esto también se viene gestando, es decir, como nosotros habíamos hecho referencia, ¿cuál es la génesis de estos incendios? Las plantas por sí solas no se encienden, no se prenden fuego. Si lo hacen, son por fenómenos naturales. Y cuando llegan a este grado de magnitud, básicamente hay una acción antrópica. Esa acción antrópica significa que el hombre no respeta las leyes de la naturaleza. Yo le podría dar como referencia, hablando de sequías, porque la mayoría le hace referencia a esto, de que fue producto de la sequía, de los vientos, de que los productores, algunos pequeños productores, eh, se ocupaban de intencionalmente prender fuego. En gran parte tienen cierta razón, pero no es tan así. Después se habló también de que existe un fenómeno de las empresas que van con desarrollos inmobiliarios, encienden los campos con el propósito de después de comprar a precios viles esas tierras que han quedado totalmente destruidas. Hay una conjunción de todo eso. La acción antrópica sigue teniendo su impacto. Claro, por eso lo Eso sí, complejo y el tema, y que iniciábamos la nota haciendo mención sobre la cuestión de las cenizas, ¿no? Que esto realmente exacto. afecta a todo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que causa, en este caso, ¿no? En el cauce de las aguas, en toda la zona, el tema de los incendios, ¿no? Las cenizas, ¿cuál es el efecto que provoca? Bien. En primer lugar, al no haber ya vegetación, nosotros estamos hablando de lo que quedó del fuego, las cenizas. Pero no solamente que lo que nos dejó como vestigio son las cenizas. Esas cenizas, producto de la precipitación que tuvimos este fin de semana, que fue una precipitación muy leve. Si yo le pudiera dar un promedio, son alrededor de 18 milímetros y en algunas partes pueden haber llegado a los 20 milímetros. Usted imagínese en esta época del año que hubiésemos tenido una precipitación mayor, con un grado de intensidad mayor. ¿Qué hubiese pasado con la escorrentía? Porque esas cenizas llegaron a los cauces de los ríos, de las imágenes que ustedes han podido obtener en distintas fuentes que a ustedes les han llegado oportunamente. Esas cenizas provienen de las partes altas de la sierra. Básicamente todas las sierras, en toda su extensión, de los picos hasta la llanura, han sufrido el impacto. Y esas cenizas, ¿por qué son arrastradas de la forma que son arrastradas? Porque no tienen, además de que no está la vegetación, no tienen lo que le hice referencia anteriormente, que la gota de agua cuando precipita, ahí no está llegando con una velocidad cero, porque no tiene quien la frene. Y esa gota de agua cae sobre un suelo desnudo, y en este caso ese suelo desnudo está ocupado por cenizas. Esas cenizas no tienen la capacidad de actuar como efecto de esponja como lo hace un estrato herbáceo. Y como estamos en un sistema en relieve fuertemente ondulado, ¿qué hace el agua? Busca los puntos más bajos y se mueve a velocidades erosivas, arrastrando todo el material que ustedes han podido ver en los cauces de ríos y arroyos. ¿Y cómo se Eh, recupera, digamos, cómo se debe hacer para poder recuperar toda esa forestación y la cual se ha quemado por los incendios? Bien, en este caso, una de las causantes, como yo le dije anteriormente, en la acción antrópica y en la falta de políticas ambientales, usted, como residente de la villa y de las zonas serranas, habrán observado que con el paso del tiempo se han incrementado mucho las especies exóticas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, coníferas, pinos, cedros, cipreses, a través de plantaciones forestales con fines de lucro, que no está mal, se puede hacer, pero ¿qué sucede? Las especies que se están aumentando en superficie son especies exóticas que provienen de otras latitudes. Por ejemplo, la mayoría de las coníferas, como yo le hice referencia, que son pinos, cipreses, cedros,
son especies que provienen de las áreas boreales, ¿m? Los países escandinavos, de la zona de Norfolk en Australia, en el norte, en Canadá, norte de los Estados Unidos, que son especies que sobreviven a climas muy húmedos, en las cuales demandan mínimo 1.300, 1.700 milímetros anuales, y en la que necesitan condiciones ambientales de temperatura media de entre 15 y 17 grados. Son especies que tienen la particularidad de ser muy tolerantes a las bajas temperaturas. ¿Qué sucede en nuestras sierras? ¿Sabe? Por lo que le hice referencia anteriormente, tenemos un periodo de sequía. Además de ese periodo de sequía, ¿cómo son nuestros veranos en un clima semiárido? Tenemos temperaturas muy elevadas, ¿verdad? Bueno, y esas especies no están preparadas para soportar esa intensidad de temperatura. Y es lo que ocurre que va generando ese fenómeno que son los incendios. Esa es la génesis que provoca los incendios. Uno eslabón más. Porque si usted analiza y observa las características de una especie autóctona, como un espinillo, una garroba, un tala, tienen hojas perennes, o sea que durante los 12 meses del año tienen sus hojas, tienen espinas, tiene un sistema de... Es decir, son especies que se adaptan a climas extremos. Y los climas extremos que tenemos en la Sierra de Córdoba son totalmente contrapuestos con los climas extremos de las áreas boreales. Y ahí están las consecuencias, ¿sí? Si usted observa también, debajo de una forestación, porque cuando hablamos de forestación ya ahí estamos hablando de otro sistema. Es un sistema abierto en el cual introduce la acción antrópica, el hombre, a través de la plantación, con un manejo agronómico, pero hay un fin comercial, como le dije anteriormente. Está bien, pero no se tienen en cuenta los cuidados que requiere el manejo de una plantación forestal con especies exóticas. Si usted observa en la superficie, debajo de las coníferas, lo único que usted va a encontrar es lo que nosotros vulgarmente decimos el mantillo, que son las hojas que derraman de las coníferas, que son acículas, y esas acículas como si fuesen agujas. Usted que vive en la villa, o sea, en la zona serrana, lo habrá visto en vivo y en directo. ¿Qué significa esto? Esas acículas son muy ricas en resina. La resina es un derivado, es un aceite, se utiliza con fines industriales, como parecido a un aceite. O sea que es muy combustible, por un lugar. Por el otro lado, esas acículas tienen la particularidad de que liberan sustancias propias de la especie, que son taninos y ligninas. ¿Qué significa esto? Esos taninos y esas ligninas son fitotóxicas, son tóxicas para las especies que pudieran sobrevivir en ese espacio debajo del árbol de conífera. Considerando así entonces esta nueva realidad y con los incendios, o sea, lo que se tendría que apuntar en un plazo realmente breve es volver nuevamente a lo que es el monte nativo, el buscar esas plantas y demás, y bueno, y sacar todo lo que fuera exótico. Sí, o si lo que ya está, lo que es exótico, porque obviamente que eso tiene un fin, que es la obtención de la madera para fines comerciales. O sea, de las coníferas se extrae la celulosa para la pasta de celulosa, la madera para la construcción de muebles, postes, varillas, etcétera, etcétera, y bueno, y la resina con fines industriales. Lo que sí se debería hacer a través de una política de Estado es no incrementar la población de coníferas, por las consecuencias que hemos tenido. Esta no es la primera ni va a ser la última sequía. Yo le quería traer como referencia que en el año 55, en la Sierra de Córdoba, tuvimos un régimen de precipitaciones de 429 milímetros y no se registraron incendios de esta magnitud. ¿Por qué? Porque en la década del 50 predominaban las especies autóctonas. Claro. Entonces son especies que están adaptadas a sufrir esta sequía. Incluso estas especies autóctonas actúan como filtros ambientales. Para regenerar todo esto que se ha perdido, no se va a regenerar con una década, ni dos, ni tres. Va a llevar mucho más tiempo. Y como último les sugiero a las entidades locales que trabajen fundamentalmente concientizando a los niños. Ellos son los primeros y los más receptivos para generar estos cambios que necesitamos.